En este momento los rusos están entrando en Pokrovsk. La situación es real. La OTAN irrumpe con tecnología sumamente poderosa. Ucrania está armada hasta los dientes. Esto ha sucedido por primera vez. La última batalla por Dnipropetrovsk. Nunca antes hubo una confrontación tan feroz. Los ocupantes se atragantaron con el barranco temporal y lanzaron un nuevo dron al cielo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mostraron nuestro dron de respuesta. Sobre todo, esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Los rusos están bombardeando Pokrovsk con todo lo que pueden y gritan sobre la victoria. Sin embargo, es demasiado pronto. La ciudad resiste. Los defensores ucranianos, como una cuchilla, cortan al enemigo y golpean donde el ejército de Putin menos lo esperaba. El Kremlin se ha empujado a sí mismo hacia una trampa, el acorde final de los feroces drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La logística más importante hecha trizas. ¿Acaso después de esto los ocupantes tendrán que huir a casa a pie y con las manos vacías? De todo esto hablaremos en un momento. Mientras tanto, en el frente, Rusia avanza lentamente, a costa de asaltos suicidas y pérdidas colosales. El principal ataque ahora se concentra en la dirección de Donetsk, en particular hacia la ciudad de Pokrovsk, un nudo logístico estratégicamente importante. Y aunque la toma de la ciudad de Rodinsk y de las aldeas circundantes podría aumentar la presión sobre la defensa ucraniana, no se puede hablar de una ruptura total. Los ocupantes intentan organizar un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania mediante maniobras de flanqueo en la zona de Mirnohrad y respectivamente por el otro flanco en Novoekonomichne. En su momento, las fuerzas de ocupación lograron abrir una cuña en las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania a lo largo de la carretera Pokrovsk-Kostiantynivka, en la zona del cruce de Malinivska. Posteriormente, los rusos ampliaron la zona de presencia y avanzan hacia Mirnohrad. La tarea principal de las tropas de ocupación rusas es establecer el control sobre la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania, en particular sobre la única carretera por la que las fuerzas de defensa de Ucrania realizan la rotación del personal, la evacuación de heridos y el suministro de municiones. Se trata de la carretera en la zona del asentamiento de Rodinsk. Mientras tanto, los combatientes ucranianos de la unidad Starfor de la 14ª Brigada de Propósito Operativo de la Guardia Nacional de Ucrania están atacando al enemigo en la mina al este de Rodinsk. Es interesante que, según el 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania, Rusia se ha fijado el objetivo de llegar a las afueras del sur de Pokrovsk antes del 1 de septiembre. Ambicioso. Desde drones, los ocupantes lanzan panfletos instando a los residentes locales a revelar las posiciones de las fuerzas de defensa. Parece que, aparte de manipular e intimidar a la población local, los invasores ya no saben cómo avanzar. En cuanto a la dirección de Sumy, allí las fuerzas de defensa lograron estabilizar la situación gracias a una serie de contraataques y tomaron la iniciativa táctica. Actualmente está cobrando impulso la llamada guerra ferroviaria. ¿Qué decidió hacer Ucrania? Ucrania decidió finalmente atacar la logística, específicamente la ferroviaria, porque golpear objetivos militares es más difícil ya que todos están protegidos. Es difícil llegar hasta ellos. El coeficiente siempre está variando. Me refiero al coeficiente de impactos exitosos. Pero el ferrocarril es largo. Tiene muchos nodos, componentes, centros de conexión y no se puede cubrir todo eso con defensa antiaérea. Y así, Ucrania intenta de esta manera influir en la logística rusa, no solo la militar, sino también la civil. Atacan diversos armarios de distribución, subestaciones de tracción, es decir, todo lo que regula el movimiento de los trenes. Sabemos que si un tren se detiene, detrás de él hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y no es simplemente, ese tractor diésel, sino que detrás de él puede haber 20, 30, 40, 50, 60 vagones con carga. Y pueden quedar separados desde varias horas hasta varios días. Y de esta manera se paraliza, se bloquea el movimiento de este tipo de transporte. El Kremlin se ha metido solo en una trampa. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia ha creado deliberadamente una sociedad de guerra a través de la represión, la propaganda y la dependencia de la economía en la industria de defensa. Cualquier pausa ahora no es solo una debilidad política, es un golpe a la estabilidad interna.
Las encuestas estatales e independientes rusas realizadas a principios de 2025 mostraron que la mayoría de los rusos apoyan la continuación de la guerra en Ucrania. Y el Kremlin probablemente utilizará estos sentimientos que él mismo fomenta activamente para justificar la decisión de Putin de continuar la guerra. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Durante 4 años de invasión a gran escala, el ejército de ocupación ruso ha tenido la ventaja de la Federación Rusa en medios de destrucción, supremacía total en el aire y superioridad en fuerza humana. Y como vemos, ni siquiera se han cumplido las etapas intermedias de la operación militar especial. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania han tomado la iniciativa táctica en ciertos sectores. Se trata de las acciones exitosas de las fuerzas de defensa de Ucrania en las regiones de Kharkov y Sumy, que han puesto en entredicho las declaraciones políticas del dictador ruso sobre la creación de la llamada zona de amortiguamiento y, en consecuencia, los planes del Estado Mayor del Ejército del país ocupante de ampliar el teatro de operaciones militares a expensas de otras regiones de Ucrania que no fueron incluidas en la Federación Rusa por el decreto del dictador ruso del 30 de septiembre de 2022. Mientras Occidente busca palancas de influencia sobre la Casa Blanca y envía enviados especiales para negociar, ¿Putin apuesta por una guerra prolongada? Pero en este escenario hay una variable, el tiempo, y contrariamente a la confianza del Kremlin, no juega a favor de Rusia. Radio, literalmente, cada mes de guerra agota no solo a Ucrania, sino también los recursos del propio imperio. Su colapso puede estar más cerca de lo que parece desde el búnker. Radio. Por primera vez se supo qué tipo de bestias de acero estaban a punto de irrumpir en la línea del frente. Los Países Bajos están conmocionados. Los países de la OTAN nunca habían hecho algo parecido antes. Estados Unidos está intentando mantener el ritmo. Columnas de armas Patriot ya están en camino hacia Ucrania. Esto provoca que el enemigo entre en pánico. El frente se tambaleará, curso directo a la venganza. Más detalles sobre la transferencia de armas que están encargadas de la eliminación total del enemigo se encuentran en la historia a continuación. Radio. Nueva ayuda a Ucrania desde los Países Bajos. El país anunció el paquete la víspera. Incluye baterías Patriot estadounidenses y misiles para ellas por 500 millones de euros. Ucrania necesita ahora más defensa antiaérea y municiones. Esto ayudará a Ucrania a protegerse a sí misma y al resto de Europa de la agresión rusa. Ruben Breckel, ministro de Defensa de los Países Bajos. En Ucrania. Radio Ucrania ha acogido esta medida de Países Bajos. Este es el primer paso de este tipo entre los países de la OTAN y ocurre en un momento en que Rusia intenta intensificar sus ataques. Sin duda ayudará a proteger las vidas de nuestra gente. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. En un futuro próximo, varios países más anunciarán la asignación de fondos para la compra de armas estadounidenses para Ucrania, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker. Dice que los Países Bajos se convirtieron en el primer país en utilizar el nuevo mecanismo para financiar el suministro de armas estadounidenses a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Creo que veremos este movimiento muy rápidamente, ciertamente en las próximas semanas, pero algunos incluso antes. Los Países Bajos son solo el primero de muchos. Veréis una serie de anuncios en las próximas semanas. Los sistemas de defensa aérea Radio 2 serán suministrados por Alemania en los próximos días, a cambio de ser el primero en recibir nuevos Patriots de Estados Unidos. Radio. Estados Unidos y la OTAN están lanzando un nuevo mecanismo para apoyar a Ucrania. El objetivo de este mecanismo es garantizar el suministro rápido a Ucrania de sistemas y armas que puedan obtenerse en grandes cantidades de los Estados Unidos, con el fin de fortalecer la posición de Ucrania y crear condiciones para lograr una paz justa y sostenible. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. Radio. Es decir, ahora los países de la OTAN comprarán armas a EU y las suministrarán a Ucrania, financiarán el mecanismo mediante contribuciones voluntarias de los estados del bloque, y Estados Unidos gastará el dinero para reponer sus reservas. La iniciativa es fruto de los acuerdos entre los presidentes de Ucrania, Estados Unidos y el secretario general de la OTAN. Ahora estamos pensando en garantizar entregas directas de sistemas Patriot desde EEUU a Ucrania. Las estructuras están en su lugar, la infraestructura y la logística están en su lugar. Por supuesto, los arsenales estadounidenses estarán disponibles, pero los europeos seguirán pagando.
y los Estados Unidos de América podrán defenderse en el futuro. Radio. La nueva iniciativa, denominada Lista Prioritaria de Necesidades para Ucrania, está coordinada por la Alianza. Elaborar una lista de equipos y municiones a petición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, proporcionar a la OTAN suministros militares y entregarlos al frente. Radio. La pregunta principal es, ¿con qué rapidez llegarán las armas estadounidenses a Ucrania? Incluso en la alianza dudan en responder si serán varios años o meses. Estados Unidos anunció que durante los próximos 3 años aumentará la producción de sus sistemas Patriot, teniendo en cuenta las compras europeas para Ucrania. Actualmente, la demanda global de sistemas de defensa antiaérea supera la oferta. Radio, por ejemplo, Rumanía, que compró 4 baterías en Estados Unidos y el año pasado entregó una de ellas a Ucrania. Recibirá los siguientes 3 sistemas en 2 años, pero los necesita ya mismo, porque los drones rusos, de vez en cuando, entran en su territorio sin autorización. El último dron fue en marzo, desde Bruselas. Ana Grishina, Somos Ucrania, Maratón, Noticias Unidas. Al límite, radio de Donetsk y Dnipropetrovsk. Un verdadero caldero de fuego. La dirección de Novopavlovsk está bajo presión hostil por ambos lados. Los ocupantes intentan rodear a las Fuerzas Armadas de Ucrania en un cerco operativo. La línea del frente es como metal fundido, a punto de explotar. Los defensores ucranianos resisten a pesar del feroz asalto y los intentos de ruptura. Los mercenarios rusos se lanzan a asaltos sin sentido, soñando con una victoria rápida. Pero su historia triunfal puede terminar de forma inesperada. ¿Qué cambiará el curso de los acontecimientos? Lo contaremos en un minuto. Estén atentos para más detalles muy pronto. En este humo de los incendios se pone el sol sobre Dnipropetrovsk. Precisamente aquí, desde Donetsk, los rusos han intentado abrirse paso en los últimos meses. La situación aquí, como en todo el sector oriental del frente, es tensa. El enemigo quiere envolver a nuestros grupos cerca de Novopavlivka y luego avanzar hacia la frontera estatal. Junto con los infantes de marina de la 35ª Brigada, nos dirigimos a las posiciones para no llamar la atención innecesariamente. El viaje se realiza en 2 etapas, pero rápidamente, antes de que la tierra calentada por el sol se enfríe y los drones hostiles con cámaras termográficas registren los movimientos. Que no sea así. Tras la descarga, el equipo es retirado rápidamente y la fuerza de desembarco se esconde bajo tierra debido al creciente número de vehículos aéreos no tripulados enemigos. La zona peligrosa se ha alejado del frente entre 12 y 24 kilómetros. En la primera línea es aún más difícil. Todo está claro. Bien. Dile a los adivinos que trabajen en ellos. ¿Qué sucede a menudo? Constantemente. Debido a tal comportamiento, se recuerda a Danilo por estar nervioso en sus puestos bajo el ataque de drones enemigos. Sus compañeros, las unidades de la brigada, tienen que expulsar a los rusos desde 3 flancos a la vez. Ahora el tramo del frente es tal que no permitimos que el enemigo avance hacia los límites de la región de Dnipropetrovsk. Y nos encontramos en un lugar donde nos presionan completamente desde ambos lados e intentan cortarnos las rutas logísticas y rodearnos. Por eso en nuestras posiciones todos los días tenemos contactos constantes con la infantería. Ahora sí, estamos observando para que no haya ningún movimiento hacia nuestra infantería. Los rusos también intentan aprovechar el momento en que la tierra, los árboles y los edificios aún no se han enfriado. En ese momento es casi imposible distinguir la silueta de una persona con la cámara térmica. Pero es necesario trabajar porque en una de las posiciones está prevista la evacuación de los heridos y nada puede impedirlo. En el enlace. La caja comenzó a derrumbarse detrás de los heridos. Algo está mintiendo. Ups, en la caja se fue. Repetir. Cookie, ¿cuántos adolescentes tienes? Tengo los lápices. Sigue adelante.
Eso es todo, amigo. Te están esperando. Allí te están esperando. Entrega los lápices y regresa. Avísame cuando lo recibas. Debido a los constantes ataques de drones, esta dirección se ha convertido en un verdadero infierno. Solo vimos su magnitud por la mañana. ¿Y qué hay allí? ¿Qué hay allí? Bueno, la táctica de los rusos aquí en Dnipropetrovsk, en realidad como en Donetsk, no cambia. El pueblo de Novopavlivka es el primer gran asentamiento en la frontera, en el límite entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. Desde aquí hasta la línea de contacto hay más de 10 kilómetros. Pero como pueden ver claramente, eso no impide que las fuerzas rusas destruyan vehículos y equipos en las calles y simplemente corten nuestra logística vital y esencial. Los rusos ya han convertido la propia Novopavlivka en ruinas con artillería y aviación. Aunque en primavera todavía no había una amenaza directa de avance enemigo aquí, los agricultores locales incluso lograron sembrar los campos, pero ahora toda la cosecha o se ha quemado o está demasiado madura. Cosecharla es arriesgado y no hay quien lo haga. Casi todos los habitantes se han ido. Don Basil es uno de los pocos que aún quedan en Novopavlivka. Dice que los rusos destruyeron casi por completo el pueblo. No hay ni luz ni gas. El pensionista admite que se fue, pero regresó porque no pudo afrontar económicamente la vida en la evacuación. Bueno, los viejos como yo, 70, 80, 88. ¿No piensa irse? ¿Y a dónde? Ya me fui, ya regresé. ¿A dónde se fue? A Dnipro. ¿Por qué regresó? Porque ya me habría convertido en un vagabundo. Tendría que pedir limosna, ¿entiendes? Por eso regresé. A quienes no se fueron o regresaron, ahora tampoco les resulta fácil aquí. Los drones rusos cazan en Novopavlivka tanto a civiles como a militares. Este dron de ataque enemigo, Molniya, cayó cerca de la carretera y no funcionó. Los marines precavidos lo desmontan en piezas de repuesto para sus propios pilotos. Eres un aparato extraordinario. A los pilotos les será útil. Cuando comenzó la invasión rusa, Kirilo tenía solo 18 años. Firmó un contrato y se fue a servir. Recibió su primer bautismo de fuego en Krinky, en la región de Jersón, y ahora lucha cerca de su propia casa. El chico es originario del ya ocupado pueblo de Kostiantynopil, en Donetsk. Eso está a 20 kilómetros de Novopavlivka. Quiere liberarlo y levantar allí la bandera que siempre lleva en su mochila de combate. No pasa nada, solo quedó el cimiento. ¿Intentaste averiguar qué hay allí ahora? Solo se quedaron los que esperaban, el resto se fue. ¿Muchos así? Unas 15 personas, 10 había. Ale ahora está enamorado de Kirill y sus ciudades gemelas. Me gustaría transmitir al enemigo aquí. Y no es fácil hoy en día. Stanislav Kukarchuk, Vyacheslav Romandan, Oleg Kuharsky. Detalles del canal de televisión Inter, Maratón. La única noticia. El frenesí victorioso del Kremlin ha llegado a su punto máximo. La propaganda rusa ya ha logrado entrar en Chasiv Yar, aunque solo de palabra. En la realidad, un sonoro fracaso y otra pseudo victoria. Mientras tanto, Kostiantynivka ofrece una resistencia decidida, se mantiene firme como una verdadera armadura y asesta golpes diarios al Kremlin. En medio de la histeria, Putin emite órdenes caóticas, mientras que nuestros militares destruyen los grupos de asalto rusos literalmente en los primeros minutos del ataque. Y mientras el enemigo se entierra a sí mismo en falsedades en la dirección de Limán, las Fuerzas Armadas de Ucrania rompen el frente. Lo que ya se sabe, véanlo a continuación en el reportaje. El video causó bastante revuelo. La tricolor rusa en Chasiv Yar. La propaganda rusa ya afirma que la ciudad ha sido tomada y está bajo control de la Federación Rusa. Sin embargo, los patriotas se han excedido una vez más. Nuestros combatientes informan que todas las alturas clave de Chasiv Yar están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que representa aproximadamente el 40% del territorio. Al mismo tiempo, quedan zonas a las que los grupos de reconocimiento y sabotaje ni siquiera pueden llegar. Bueno, colocaron la bandera, se tomaron una foto, grabaron un video y lo reportaron a sus superiores. Después de eso, la situación se propagó, la información se difundió. A día de hoy continúan los combates por Chasiv Yar.
el ejército ucraniano mantiene posiciones en la ciudad bastante ventajosas. Pero al mismo tiempo, por supuesto, parte de la ciudad está en zona gris o bajo control del enemigo. En la actualidad, no hay ningún motivo para afirmar que Chasiv Yar está ocupado por el ejército ruso. Pero el enemigo no renunciará a intentar asaltar la ciudad en un futuro próximo. Las alturas dominantes, que los soldados ucranianos han defendido con esfuerzos sobrehumanos durante más de un año, permiten mantener el punto logístico más importante de Ucrania en el Donbass, Kostiantynivka. La ciudad en sí misma se encuentra en una altura dominante. Si el enemigo la captura y logra consolidarse en esas alturas, obtendrá una ventaja táctica. Por eso estos combates por Chasiv Yar son tan importantes para el enemigo. Al capturar completamente Chasiv Yar, obtienen la capacidad de controlar con fuego tanto los alrededores de Kostiantynivka como el terreno más allá de Kostiantynivka. Es decir, obtienen una ventaja táctica en los combates por Kostiantynivka. La guerra por la logística continúa ahora también en la principal dirección del ataque de los ocupantes, Pokrovsk. Al cortar aquí la carretera directa desde Kostiantynivka, el enemigo intenta privar a nuestras unidades de la posibilidad de rotaciones, suministro de municiones y provisiones. La situación especialmente difícil se ha dado precisamente entre los asentamientos de Mirnograd y Kostiantynivka, donde el enemigo se ha infiltrado y ha cruzado la carretera que conecta Pokrovsk y Kostiantynivka e intenta desarrollar la ofensiva tanto en dirección a Pokrovsk, rodeando la ciudad desde el noreste como hacia Kostiantynivka. Es decir, salir a la línea Drushkivka, Dobropilia y consolidarse allí, creando una especie de saliente y, una condición previa, por así decirlo, que le permitiría en el futuro desarrollar la ofensiva o intentar rodear los asentamientos mencionados. Sin embargo, no se habla de un cerco, según afirma nuestro mando. Al contrario, las Fuerzas Armadas de Ucrania han establecido nuevas rutas de suministro hacia la ciudad y, gracias a la inteligencia, comprenden perfectamente dónde se encuentra el enemigo y de qué es capaz actualmente. La situación es tensa, pero nuestros cosacos están cumpliendo, realizan rotaciones regularmente, es decir, mantienen combates de contención. Si las unidades no realizaran rotaciones regularmente, sería muy difícil. Es decir, para mantener una alta eficacia de combate, las rotaciones se llevan a cabo de manera constante. Esto incluye la guerra electrónica y el sistema de defensa antiaérea que se están desplegando. Me refiero a que esto puede incluir incluso unidades de infantería que se ocupan directamente de las escopetas y de interceptar esos mismos drones FPV. También es necesario entender cuáles rutas logísticas son en este momento más o menos seguras, dónde se encuentra el enemigo ahora, etc. Es decir, se trata de un conjunto de medidas y acciones que nos permite, al fin y al cabo, llevar a cabo la logística y, en consecuencia, defendernos de manera efectiva. Al mismo tiempo, por segunda semana consecutiva, periódicamente aparece en los medios información sobre grupos de sabotaje y reconocimiento rusos entran en Pokrovsk. En Rusia, estas incursiones de 3 a 5 personas fueron ruidosamente calificadas como la toma de control de una parte de la ciudad. Sin embargo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó: los grupos existieron, pero ahora todos los grupos de sabotaje y reconocimiento en Pokrovsk han sido eliminados y no representan una amenaza. Su tarea principal es el reconocimiento. Son consumibles, son personas que morirán hoy o mañana. Pero su objetivo es precisamente con su propia vida revelar nuestro sistema de defensa en la ciudad. Donde un grupo pasa sin obstáculos, significa que es un campo libre. Donde encuentran resistencia, donde son eliminados, esos son focos de resistencia. Y todo esto es monitoreado por su inteligencia radioelectrónica, por sus drones. Es decir, los rusos están elaborando una especie de plan de defensa de la ciudad y esto indica que realmente se están preparando ya para el asalto directo a Pokrovsk. El Estado Mayor señala que, a pesar de la presión colosal en Donetsk, en las últimas 24 horas, los ocupantes también continúan las acciones ofensivas a lo largo de toda la línea del frente. En Sumy, Kharkov y el sur, los esfuerzos del enemigo no tuvieron éxito. En cambio, las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzaron en la dirección de Limán. Como resultado, la localidad de Malivka volvió a estar bajo control de Ucrania. Rusia vuelve a engañarse con ilusiones. Lanzó un nuevo dron con minas antitanque y pensó que ya controlaba el cielo. Pero no fue así. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dieron una respuesta inmediata y contundente. Eso sí que es un verdadero as bajo la manga. El moderno dron Mangust
Y después de él, el Vector. No es solo una escalada, es una cabaña que hechiza sin piedad el corazón de alguien. El Kremlin está en pánico. ¿Qué más tiene nuestro arsenal celestial? ¿Qué clase de pájaros de guerra se están preparando ya para la ira? Te das cuenta de inmediato. Shahed con minas antitanque. Así es como la Federación Rusa modernizó estos drones de ataque, equipándolos con contenedores de minas antitanque PTM-3. Precisamente estos drones atacaron varias regiones de Ucrania el 4 de agosto. Así lo informó el especialista ucraniano en radiotecnología Serhiy Flash Beskresnov en sus redes sociales. Lamentablemente, tenemos un nuevo problema. Hoy, en varias regiones a la vez, se detectaron Shaheds que llevaban bajo las alas 2 contenedores con minas antitanque PTM-3 cada uno. Esta mina tiene un detonador magnético y reacciona a la presencia de vehículos cerca. Por ahora, la intención del enemigo no está clara. ¿Qué quieren minar y para qué? Quizás sean atentados en carreteras de uso general, o tal vez un intento de atacar nuestra agricultura. Del mismo modo, las minas antitanque PTM-3, que pesan 5 kilogramos y pueden penetrar blindaje de 60 milímetros, han comenzado a instalarse en municiones merodeadoras rusas del tipo Lancet. El uso de la PTM-3 resuelve varios problemas a la vez. En primer lugar, reduce el costo y simplifica la producción. Las minas se integran en el dron sin necesidad de un ensamblaje personalizado complejo. En segundo lugar, aumenta la fiabilidad de la destrucción. El proyectil listo está diseñado de fábrica para combatir vehículos blindados. En tercer lugar, elimina los riesgos de producción. Un proyectil de ingeniería producido en serie es más fácil de fabricar en masa. El ejército ocupante quiere resolver la escasez de misiles tipo Kalibr, utilizando los Shahed con propulsión a chorro. El enfoque principal está en la producción masiva y la simplicidad de fabricación de los drones. Pequeñas modificaciones estructurales, como la instalación de minas antitanque, hacen que estos drones sean bastante peligrosos. El principio fundamental es la gran cantidad de objetivos aéreos y la combinación de ataques gracias a que ahora aparecerá el Shahed a reacción, que en esencia podrá sustituir aquellas tareas que antes realizaban los misiles de crucero. Es decir, se trata de mayores velocidades, un principio diferente para la interceptación y otro principio para la detección. A su vez, los ingenieros ucranianos han inventado otra opción eficaz para derribar los Shahed rusos, el dron interceptor Mangust. Este dron antiaéreo es a reacción y no es kamikaze, sino reutilizable. Velocidad de hasta 320 kilómetros por hora, altitud máxima de vuelo de 5.000 metros, radio de acción de 12 kilómetros. El Mangust es un dron reutilizable con motor a reacción y un sistema de guiado automático. Según la idea de los desarrolladores, se acerca a los Shahed, dispara una carga de perdigones al motor o la hélice del dron enemigo y luego continúa la misión o regresa para repostar y recargarse. Ya se ha creado el primer escuadrón de estos drones. Actualmente, los Mangust se están entregando activamente a las brigadas de misiles antiaéreos. Además de los desarrollos nacionales, Ucrania también ha localizado con éxito la producción de drones de reconocimiento alemanes tipo Vector, que se utilizan con éxito en el frente. Los militares explican, la principal ventaja de estos drones es la óptica. Cambia al modo térmico y si el sol ya ha calentado lo suficiente por encima del horizonte, calienta el escudo del arma, bueno, el cañón, es decir, puedes distinguirlo. Esto es una gran ventaja que se ha combinado. Si lo necesitas, cambias, no tienes que volver atrás. Cambiamos a la cámara y vemos que esa mancha cálida es un gato. Desde 800 metros puedes distinguir a un gato. Incluso puedes ver de qué color es. No solo es una cuestión de defensa y desarrollo. Los drones ucranianos también asestan golpes serios en la retaguardia del enemigo. Y además los UAV nacionales destacan no por la cantidad, sino por la calidad. Uno de los últimos ataques contra la Federación Rusa fue a la refinería de Novokuybishevsk. Tras el ataque de los drones ucranianos, detuvo su funcionamiento y la refinería de Ryazan redujo su productividad a la mitad. ¡Oh! Esto es realmente increíble. Nuestros ataques en la profunda retaguardia de la Federación Rusa, los drones que obligan a Rusia a activar el modo alfombra y cerrar el espacio aéreo, tienen un impacto en la economía de Rusia y en las capacidades de la Federación Rusa.
Por eso, desde nuestro punto de vista, necesitamos fortalecer activamente nuestras capacidades en cuanto a drones de ataque, creando no solo drones que puedan evadir los sistemas de guerra electrónica y ser invisibles para los sistemas de defensa antiaérea, sino que además puedan transportar una carga útil considerable. Gracias a los desarrollos en el ámbito de los UAV, Ucrania logra contener con éxito al agresor y asestar golpes efectivos. Por su parte, la Federación Rusa también está desarrollando con bastante éxito esta área. Eso es todo por mi parte. Con ustedes estuvo yo, Daria Gutkalo. Más noticias infernales desde el frente en nuestra próxima edición.